Cuando yo te conocí fue hace pues ya casi 7 años. Yo estaba en terapia intensiva, me acababan casi de operar y por azares del destino tus papás se enteraron que me habían operado y pues fueron al hospital para dar el apoyo a mis papás porque tú habías pasado por algo similar, ¿no? Entonces ese día que fueron, tú entraste a verme a terapia intensiva, ¿te acuerdas de ese día? Me acuerdo de entrar a la terapia intensiva, obviamente. Tu mamá me llevó afuera, entrar a donde tú estabas. Había una que otra cama al lado de ti, pero sí con mucho espacio. Tú estabas acostadita y cableada, pero de todo, o sea, no sé cuántos cables traías. Y la plática fue más como de échale más ánimo, vas a poder salir, como de claro que puedes y ha salido, pero impresionantemente bien. Pues yo cuando estaba en terapia intensiva me hicieron una traqueostomía, la verdad no me acuerdo exactamente en qué momento ni por qué me la hicieron, pero como tenía la traqueostomía no podía hablar. Entonces me costaba trabajo comunicarme con la gente porque pues la gente no me entendía, no me tenían que leer los labios y no todo el mundo me podía leer bien los labios, pero siempre me acuerdo mucho de que mi mamá me platica que cuando tú entraste te quedaste muchísimo tiempo adentro y que fuiste la primera persona con la que pude platicar por un buen rato. Sí me acuerdo que tú no podías hablar mucho, las manos. Y sí, pero sí una que otra palabra te la podías leer y todo firmabas con la cabeza. No me acuerdo exactamente de todo, ¿no? Pero me acuerdo que cuando mi mamá entró y que tú entraste, mi mamá me contó lo que te había pasado, ¿no? Y que habías tenido un accidente, que también te habían operado. Y yo siento que el hecho de saber que habías pasado por algo similar y que de cierto modo teníamos como esta conexión, por decirlo así, ¿no? Como que nos entendíamos. Entonces siento que eso me hizo a mí o me dio como esa confianza de poder hablar contigo sabiendo que me entendías lo que estaba pasando, ¿no? Al menos yo lo veo así, viéndolo en retrospectiva. Me llamo Mariana y nací 2 veces. Cuando tenía 19 años, encontraron un tumor en mi cerebro. Tan solo unos días después, pasé por una complicada cirugía y un paro cardiorrespiratorio que me cambiaron para siempre. Los doctores estuvieron 23 minutos intentando resucitarme hasta que por fin regresé a la vida, a esto que me gusta llamar mi segundo nacimiento. Más de 7 años después, tras una serie de aprendizajes, renovación y crecimiento, he decidido emprender una nueva búsqueda. Para aprender a ver la vida desde nuevas miradas, conversaré con personas que, como yo, han vivido sus propios momentos de transformación. Cada conversación será un nuevo episodio que demostrará el profundo amor por la vida que nos une como seres humanos. Descubriré que cuando abrimos nuestro corazón a los demás, nos conocemos a nosotros mismos de maneras en las que nunca imaginamos. Y que día a día somos capaces de construir y reconstruir nuestras vidas. Como para conocerte un poquito mejor, me gustaría saber qué estabas haciendo en el 2006 y 2007 antes del accidente, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida? Pues 2006 y 2007 estaba en mi tercer año de prepa, ya estaba acabando. Me estaba yendo bien en la escuela y no trabajaba mucho para que me fuera bien, pero tenía muchos amigos y amigas y jugaba tenis, fútbol con ellos, iba de un lado al otro.
o sea, me gustó mucho mi prepa. La prepa la estudié en Tlaxcala, en la escuela de los Escolapios, el José María Morelos. Ahí estudié. Entonces tú estabas teniendo una vida normal de estudiante, de preparatoriano. Exactamente. Y de pronto tu vida cambió en un instante. No me acuerdo de nada, del día del accidente no me acuerdo de nada, y de días atrás tampoco con claridad. O sea, tengo una que otra imagen de días cercanos al accidente, pero no. O sea, lo he, en base de pregunta con mis amigos, como que reconstruido. La historia sucedió cuando mi hermana ya había acabado, estaba estudiando aquí en la UDLA, pero obviamente ella ya había acabado su semestre y mis papás no estaban en la casa. Mi hermana tenía 22 años y mis amigos 18 años. Y o sea, de estos amigos, mi hermana y el amigo de mi hermana que recomendó este hospital, también de 22 años en ellos que yo, o sea, más en mi hermana, la responsiva. Sí, impresionante. Pero todo salió. El doctor Fausto, tiempo después, nos dijo que fue por el poco tiempo después del impacto lo que me ayudó a que no se complicara aún más mi estado. Estuve 16 días en coma y en esos 16 días fue obviamente la primera operación en el hemisferio izquierdo, tenía un hematoma, y días después fue otra operación en el hemisferio derecho frontal, tenía otro hematoma, y días después, entre los dos hemisferios, tenía líquido, y me pusieron una válvula y una vena artificial. Salía aquí. Y ya. La cuarta operación fue después, o sea, estuve después de esos 16 días en coma, estuve como 13 días más en el hospital. Y la cuarta operación fue cuando ya estaba fuera del hospital, cuando ya se desinflamó el cerebro, la placa. Esas fueron mis operaciones. El accidente fue el 30 de mayo del 2007 y pasó en la noche. Habías estado explicando cálculo a tus amigos y después los fuiste regresando a sus casas y el accidente pasó, bueno, ya sabes en dónde, en Tlaxcala, ¿no? En la curva esa para llegar a la taquería. Tuviste una suerte enorme de estamparte contra una taquería porque estaba todavía abierta, ¿verdad? Entonces alguien se dio cuenta de lo que te había pasado. Ellos llamaron a la Cruz Roja súper rápido. No sé cómo fue que el socorrista vio en tu celular las últimas llamadas y ahí estaba, o en tus contactos, y vio el contacto de Helios. Y como Helios era socorrista de la Cruz Roja, entonces se comunicó con él. Cuando ya estabas en el hospital en Tlaxcala, fue cuando llegó Helios, y antes de Helios irse, le habló a Horacio. Entonces pasó Helios por Horacio a la casa en Santa Elena y se fueron al hospital, al CESA. Y entonces ahí me empezaron a buscar a mí. Tú estabas en el hospital y de hecho en algún lugar tenemos esa carta porque en el hospital no te querían dejar salir para llevarte a Puebla porque decían que era muy riesgoso llevarte de Tlaxcala a Puebla porque no sabían si ibas a sobrevivir el camino. Pero Helio sabía que si te quedabas en Tlaxcala no había posibilidad de que sobrevivieras. Entonces él consiguió la ambulancia de cuidados intensivos porque en el CESA no tenían y te llevaron con esa ambulancia a Puebla. Helios y Horacio firmaron la responsiva de que ellos eran responsables de tu vida si algo te pasaba de camino de Puebla a Tlaxcala, de Tlaxcala a Puebla. Entonces imagínate la responsabilidad. Tú llegaste al hospital a las 7:30 de la mañana, todo entubado. Estabas muy grave y estaban tardando en estabilizarte. Helios y Horacio estaban pálidos, no tenían color. Afortunadamente, mi tío Ricardo se hizo cargo de todo el papeleo, porque bueno, mis papás estaban en Siria con toda la demás familia cercana, ¿no? Con mis tías y con todo el mundo. Yo en esos momentos, yo lo que me acuerdo era tener la adrenalina a todo lo que da y pensar en lo que tenemos que hacer.
En ese momento te estaban a ti estabilizando y te tomaron una tomografía. Y Álvarez DIF me mandó a llamar para autorizar que te tenían que hacer una operación de inmediato. Y yo dije, sí, ya de inmediato. Ahí hubo un momento muy especial porque cuando te estaban preparando para meter al quirófano, yo me quedé contigo en urgencias. Y curiosamente, cuando me acuerdo de ese momento, en realidad estabas tú ya con la bata para meter al quirófano y ya estabas todo listo. Pero cuando yo me acuerdo de ese momento, me acuerdo que estabas tú acostado con una camisa polo verde limón que tenías. Y no me acuerdo de ti con sangre. Entonces, definitivamente mi cabeza estaba bloqueando cosas. Pero yo me acuerdo de estar parada ahí contigo. Tú estabas acostado, inconsciente. Y te vi. Y me acuerdo de pensar súper fuerte. Roberto no se puede morir así. Va a estar bien. Era una determinación que me salió desde adentro. De decir, esto no puede ser. Así no puede ser. Roberto tiene que estar bien. Y tuve una experiencia muy bonita porque de pronto se me apareció una imagen de que estábamos tú y yo corriendo como en un campo abierto y estábamos muy contentos. Y estábamos como corriendo y jugando tú y yo. Y había como una figura paternal ahí. Pues yo en ese momento sentí como que era la figura como de Papá Dios. Y que nos veía cómo corríamos y cómo estábamos jugando y cómo tú y yo corríamos y lo abrazábamos. Entonces, el haber tenido esa experiencia a mí me tranquilizó mucho porque sentí que estábamos protegidos, no solamente por todas las personas que estaban ahí físicamente con nosotros, sino que Dios estaba cuidándonos, a ti y a mí. ¿Cómo fue el tiempo después? Porque me imagino que después de ese impacto de estar en coma, de tantos tratamientos, operaciones, pues sigue un periodo de recuperación largo. Yo no me acuerdo del hospital porque no tenía memoria. Y tampoco las primeras 4 semanas cuando me sacaron, porque estaba buscando dónde iba a hacer mi rehabilitación y mis papás buscando dónde iba a hacer la rehabilitación. Buscaron en el distrito y en Puebla, y en el distrito encontraron más opciones y de mayor duración, porque en Puebla nada más era una vez a la semana o cosas, iba a ser más lento. Y también a la par en ese tiempo, en esas 4 semanas, yo recibía en mi casa en Tlaxcala clases de mi maestra de kinder y la maestra de mi hermana de kinder, o sea, de funciones motoras, o sea, simples, o sea, escribir círculos, palitos en una caja de arena, o sea, de kinder. Y también me iban a visitar muchos familiares y muchos amigos, o sea, a pegarle a la pelota de tenis así, por burdo que suene, a pegarle. Y con otro amigo así, pelotero, muy, muy lento. Hay un video de eso. Y de que me vaya a casa de una casa de un amigo que lo conozco desde los 6 años. Yo fui con su familia muy querida y yo ya tenía ganas, yo tenía sueño y yo los dejé solo en el comedor. Yo me paré, yo me fui caminando al cuarto de mi amigo y me dormí en su cama. ¿Por qué? Porque yo quise, o sea, me dicen, yo no tengo memoria. Y varias situaciones similares, así. Yo me paraba muy temprano en la mañana, así como que yo quería recuperarme. No hablaba todavía. Iba al cuarto de mis papás, no veía a mi hermana, entonces iba por mi hermana a las 5 de la mañana y la agarraba y la jalaba para que se viniera al cuarto de mis papás para decirme ya. Y mi papá y mi mamá me decían, no, cuando salga el sol. Y ya ahí me quedaba con ellos en la cama. Durante tu recuperación, aprendí que seguía siendo el mismo. El mismo, que seguía siendo tú. Y eso fue algo muy bonito. Cuando ya había salido del hospital y nos fuimos a Tlaxcala,
y tus amigos iban a visitarte y tomaban turnos de que unos venían por ti en las mañanas y otros en las tardes para entretenerte y mantenerte activo, porque decían que la estimulación era muy importante en esos primeros momentos después del accidente. Habían venido a verte a la casa Helios y Horacio. Y entonces estaban ellos adentro de la casa, estábamos en la sala todos, y tú como que hiciste caras de que ya te querías dormir. No hablabas, en ese momento no hablabas. Y no sabíamos qué tanto nos entendías. Pero hiciste como gestos como de ya, adiós, ya me voy a dormir. Y entonces salimos a despedir a la puerta, tú y yo, a Horacio y a Helios. Y entonces tú te regresaste a la casa, adentro, ¿te acuerdas? La puerta de Santa Elena, el portón, y te regresaste a la puerta madera y yo me quedé platicando, como que cerré la puerta y me quedé platicando en la calle con Helios y con Horacio. Y como a los 2 minutos llegaste tú, abriste la puerta de la calle, me agarraste de la mano y me metiste. Así como de ya vámonos. Y Horacio, Helios y yo nos quedamos. Eso fue muy gracioso. Pero otra parte también de tu rehabilitación que me di cuenta que seguía siendo el mismito era cuando la primera semana que tú fuiste a Raprende, lo que hicimos fue que yo te acompañaba. Entonces mi mamá nos iba a dejar en las mañanas, porque fue antes de que yo entrara a clases a la universidad otra vez. Entonces mi mamá nos iba a dejar a las 8 de la mañana y nos recogía a las 3 de la tarde. Entonces yo me quedaba contigo todo el día con las actividades, que era como escuela, ¿no? Que te ponían a hacer. Pero era una gracia, porque te ponían a hacer a ti los ejercicios que tenías que hacer, así como alguna dinámica, y hacías un cachito y luego me volteabas a ver y me decías, ¿y tú? Tú, así como que me hacías caras de que tú no vas a hacer nada. Y me ponías a hacer a mí los ejercicios que tenías que hacer tú. Pero entonces, bueno, eso era un signo evidente de que ahí estabas, que no te habíamos perdido. Mi terapia fue en el Distrito Federal, en un lugar que se llama Raprende, está por el parque de Chapultepec. Y ese parque fue la decisión de mis papás, porque cuando yo iba a los hospitales de terapias de rehabilitación, yo los pies los iba arrastrando, como que no quería estar en un hospital. Y ese lugar salió por la estilista de mi mamá, que le dijo que ahí había uno, y era con horario de escuela, de 9 a 3 de la tarde. Y ahí yo fui. Avancé muy rápido en mi entrevista y todo, cuando todavía no hablaba, o sea, decía 2 que 3 palabras en español, una que otra en inglés y 1 o 2 en italiano, y la coordinación todavía no era muy buena. Me dijeron que iba a ser 6 meses, pero nada más quedé 3 meses. Ahí es cuando va recuperando mi memoria. Ok. Porque la primera semana de Reaprende vivíamos en un departamento, fuimos a un departamento cerca, que era de una tía, y el departamento estaba así, entonces estábamos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y que yo les intentaba decir, ¿yo para qué estoy aquí? Yo ya estoy bien, yo ya, no sé cómo, pero yo me daba a expresar que yo ya estaba entero y mis amigos ya estaban en universidades y yo, ¿por qué no? Yo ya, no, me decía, no, todavía falta un poco. Y estoy recordando una imagen, cuando yo estuve en la casa en las 4 semanas, yo salía a caminar con mi papá todos los días al fraccionamiento. Y que yo le intentaba decir eso a mi papá, que yo ya estoy bien, o sea, yo ya puedo hacer todo lo que hacía antes. Y me decían, no, todavía. Después de esos 3 meses, la directora le dijo a mis papás que iba a ser 6 meses, pero no fueron 6 meses. Avancé rápido y fueron 3 meses. Cuando les dijo eso la directora Adriana a mis papás quedaron como que en shock. Pues, ¿qué hacemos? ¿Lo regresamos a la prepa o qué? Y me preguntaron mis papás, ¿para qué curses 3º de prepa otra vez? Y que yo les dije, no, ya lo pasé, ¿para qué regreso? Y entonces regresé, pero me daba clases un día a la semana, mi profesor de cálculo. Y ¿De matemáticas? Ajá, de matemáticas, obviamente. Pero en matemáticas no perdí tanto. O sea, que la primera vez que fui con él me dio unas ecuaciones y que yo las resolví de la misma forma que las hacía antes, como que saltándome pasos. Ajá. Y él le dijo a mi papá, no está
yo pensé que iba a regresar sin nada. Sí. Y sí recuerda cosas. Y está muy bien. Porque yo quería estudiar actuaría desde antes. Entonces un día a la semana tomaba cursos con él. Otro día tomaba lo que sí fue la lectura y redacción, donde fue el impacto, con un amigo profesor. Y después de esos 2 meses, mis papás seguían buscando, ¿qué hacemos con él? Yo no quería regresar a la prepa. Entonces dije, no, pues ya la universidad. La universidad toca. Y la universidad sí me aceptó. Primero tuve que ir como unas 2 o una semana antes, en diciembre o enero, no me acuerdo, para ver si era capaz de entrar. Entonces tuve un curso para todas las personas que en su puntaje no alcanzan para entrar, pero están cerca. Y ese curso lo tomé y sí lo aprobé, se puede decir. Entonces sí entré con esas 2 materias y así empecé la universidad para continuar mi rehabilitación. En la universidad estudiando actuaría. Exactamente. Otra cosa que aprendí de ti durante la recuperación es que tienes una gran fortaleza física y de espíritu. Un espíritu tan fuerte, Ro. Y en todos los momentos de tu recuperación. Cuando estabas en Reaprende, cuando iban Lorena y Pati a la casa a enseñarte a jugar con arena o lo que sea que te estaban enseñando. Una determinación, y en ese momento no podías hablar. Pero era una fortaleza de espíritu y que luego lo seguiste mostrando en la carrera cuando entraste a estudiar actuaría. Entre todas las carreras del mundo mundial, actuaría, mi rey, con el guamazo que tenías en el cerebro y tu placa de titanio. Y sacaste la carrera. Robes, que estás cañón. Todo lo que tú quieras en el mundo lo puedes lograr. Todo lo que tú quieras. Porque ya lo demostraste. Y eso es un súper ejemplo. No sé si vale la pena hablar del antes y el después. Porque para mí sigue siendo el mismo. El mismo, pero mejor. En muchas cosas. En muchas cosas eres mejor. Creo que sí, a lo mejor lo único que cambió después del accidente es que ahora eres mi hermano mayor. Te quiero mucho. Paola tenía 22 años cuando tuvo que firmar la responsiva por la vida de su hermano. Roberto tenía 18 cuando después de aquel accidente se fue y volvió renovado. Ambos crecieron ese día, unidos por un momento que sacudió sus almas, que acabó en un coma del cual Roberto despertó más grande que nunca. Yo tenía 19 años cuando después de una cirugía en el cerebro volví a nacer. Me han dicho que cuando desperté también había crecido. En ese momento no lo sabía, pero nuestro crecimiento se mide con la determinación de los pasos que damos, sin importar el camino que tengamos delante. ¿Y cuánto camino nos queda todavía? ¿Cuántas oportunidades en las vueltas de la vida para elegir fortaleza en cada uno de nuestros pasos?